La Agencia del Clima de Estados Unidos declara que el fenómeno del Niño ya está presente. En Ecuador precisan que lo fuerte se sentirá en el último trimestre. 50.000 hectáreas de arroz no serán sembradas en la costa por la amenaza del fenómeno del Niño, según la Cámara de Agricultura. La demora en la entrega de ayuda a los damnificados por las inundaciones de Esmeraldas genera malestar en la población. La Corte Constitucional decide poner freno al abuso en la entrega de recursos en beneficio de delincuentes. El reparto de cargos y sacar al presidente de la Corte son parte de una polémica reunión entre dos consejeros de la Judicatura y un juez. Perú registra 191 muertes en lo que es calificado como el peor brote de dengue en toda su historia. Buenas noches, empezamos con las noticias destacadas de este jueves 8 de junio de 2023. El Niño está cerca. Estados Unidos, mediante sus agencias climáticas y oceanográficas, anuncia que el fenómeno del Niño ya llegó. Exponen que hay más del 50% de probabilidad de que lo haga acompañado de lluvias fuertes. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos publicó este jueves un comunicado en el que declara la llegada del fenómeno del Niño. Según la dependencia gubernamental norteamericana, se espera que su intensidad sea de moderada a fuerte a fines del otoño, principios de invierno, es decir, en el mes de noviembre. Agregan que para el invierno hay un 84% de posibilidades de que el Niño tenga una fuerza mayor que moderada y un 56% de posibilidades de que se desarrolle un niño fuerte. El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada Nacional señala que estas previsiones van en concordancia con las mediciones que ellos han realizado con insumos de la misma oficina y de otros organismos internacionales. La NOAA utiliza un indicador que se llama ONI. Esto significa que cuando se llega a una anomalía de 0.5 durante 7 meses, ahí se declara el evento del Niño. Entonces, actualmente estamos llegando a ese 0.5. Actualmente, el mes pasado tuvimos un promedio de 0.4, pero ya estamos llegando al 0.5. De acuerdo a los parámetros que se manejan localmente, el anuncio oficial de la llegada del fenómeno del Niño está previsto que se lo haga en septiembre. Fenómeno climático que no solo provocaría lluvias más intensas. Cuando se calienta demasiado el agua, hay una disminución de nutrientes. Es decir, hay menos alimento para los peces, hay una disminución de la biomasa y obviamente hay menos pesca. El Niño se comporta distinto en los diferentes países. Por ejemplo, en Colombia, el Niño significa, muchas veces significa sequías. Pues, ¿qué es lo que pasaría? Que si se produce sequías en Colombia, la cantidad de lluvias que recargan a los ríos disminuiría y eso podría afectarnos también en la disminución de las fuentes eléctricas que ellos nos proveen. Científicos de todo el mundo le han dado seguimiento al desarrollo del fenómeno del Niño durante los últimos meses. La primera alerta fue emitida el pasado 13 de abril. Y por la amenaza del fenómeno del Niño en la costa, hay 50.000 hectáreas de arroz en riesgo. Están en zonas bajas de Guayas, los ríos y el Oro, propensas a inundaciones, como informa William Young. De las 200.000 hectáreas de arroz que se siembran en el país, el 25%, es decir, 50.000, están en riesgo. Según la Cámara de Agricultura, todas estas plantaciones que están en zonas bajas son vulnerables y con la amenaza de un fenómeno del Niño en este segundo semestre del año, se perderían bajo el agua. Por eso la alternativa es no sembrar. Habrá que posponer la siembra de esos sectores muy vulnerables hasta que el fenómeno del Niño pase, que acordémonos es de carácter temporal. En zonas arroceras de Guayas, como Palestina, los agricultores ya están levantando muros para cubrir sus cultivos. Dejar de sembrar implicaría escasez y aumento de precio, según Jorge Suárez, dirigente arrocero de esta zona. El arroz ahorita justamente está a $41. Y puede que para los meses de invierno llegue hasta $60, $80 si es que no hay un abastecimiento de arroz en el país justamente.
Aunque ante este escenario, según la Cámara de Agricultura, el gobierno deberá tener un plan para importar gramínea. Lo que más les preocupa es la desocupación de la mano de obra en esos cultivos. 10.000 trabajadores de sembríos de arroz en Guayas, Los Ríos y El Oro se quedarían sin empleo durante el paso del fenómeno climático. Al no haber la opción de trabajo en ese cultivo determinado, se migra a otro cultivo como mano de obra, ¿no es cierto? No como inversión. No solamente es el arroz del que se va a ver afectado, se va a ver afectado el banano, se va a ver afectado el cacao. Es decir, esto va a ser una crisis a nivel nacional. Este año, durante el invierno, se perdieron 17.000 hectáreas de cultivos en el país. Esmeraldas, SOS. Los esmeraldeños muestran su desesperación y cierran vías ante la falta de atención de las autoridades. Fabiola Santana actualiza la situación que enfrentan. 50 mujeres de la isla Luis Vargas Torres cerraron la vía que conecta el puerto pesquero y Las Palmas con el sur del cantón Esmeraldas. Son parte de los afectados por las lluvias que requieren la atención urgente del gobierno y del municipio. Estamos aquí desde las 8 de la mañana y no ha llegado una autoridad. Eso es para que se den cuenta que no nos toman en cuenta. Dicen que no tienen agua potable y los tanqueros no priorizan su sector. Por ello, las tareas de limpieza de viviendas y enseres se ha complicado y siguen viviendo en condiciones precarias. No somos animales, somos seres humanos que tenemos nuestros derechos. Ya, para eso al gobierno se le pagan unos impuestos. Estamos cansados y no nos vamos a mover hasta que no venga Vico. La policía llegó al lugar para intentar despejar la vía, pero la medida de hecho se mantuvo cerca de 2 horas. Esta es la segunda ocasión en la que cierran la carretera para demandar la atención del municipio y el gobierno nacional. Y no descartan repetirlo si no llega la ayuda. El gobierno registra 1.330 atenciones por problemas de salud tras el desbordamiento de 6 ríos en Esmeraldas. Sin embargo, la mayoría de damnificados no acude a centros médicos ni a hospitales móviles. Las enfermedades respiratorias, dermatológicas y estomacales son más recurrentes en los barrios del sur de Esmeraldas afectados por las inundaciones. 10 personas, entre ellos 3 niños, se albergan por su cuenta en esta escuela del sector 50 Casas. Dicen que los albergues oficiales están colapsados. Los niños tienen ronchas en la piel y diarrea. Los padres los automedican para no movilizarlos a las casas de salud. No solamente le compré el Pedialite y unas cápsulas así. Y con eso creo que está reteniendo la AR. Solicitan que las brigadas recorran puerta a puerta, pues por ahora su prioridad es recuperar sus viviendas. Las familias que realizan las labores de limpieza en medio de lodo contaminado con aguas hervidas ya tienen problemas de piel en los pies. Rápido, así como nos llegó el agua, así mismo nos llegaron ya las enfermedades. El hongo en los pies, en las partes del cuerpo. Pese a esto, los hospitales aún están vacíos. Médicos creen que la próxima semana se podría desbordar el servicio hospitalario. Por eso, un hospital móvil recorre los albergues donde también se registran las mismas enfermedades. El estómago, un poco más, desde ayer. Hasta el mediodía, las brigadas habían atendido 90 personas, muchos de ellos también hipertensos, con diabetes y mujeres embarazadas. Son parte de los problemas que afloran a 5 días de las inundaciones que dejaron a 10.000 afectados. Ahora actualizamos las cifras de las afectaciones en Esmeraldas. 15.077 personas han resultado hasta el momento perjudicadas y las familias damnificadas son 3.741. Muchas tuvieron que abandonar sus viviendas por estar ubicadas en zonas que se inundaron por la fuerte lluvia del fin de semana. El agua destruyó 61 casas hasta el momento y 29 planteles registraron también afectaciones en su infraestructura. Cambiamos de tema ahora para hablar del ámbito político. Una nueva diferencia entre los consejeros electorales fue evidente este jueves. La sesión se suspendió en medio de acusaciones de reparto de las presidencias de las juntas del CNE. Patricio Díaz con el reporte. El Consejo Nacional Electoral tenía previsto analizar y aprobar las solicitudes de alianzas para los comicios de agosto.
pero no pudo. No monopolice su intervención, le estoy dando palabra al consejero. No monopolicen el Consejo Nacional. La pregunta que... La presidenta del CNE, Diana Tamaint, y la vocal Elena Nájera expusieron sus diferencias durante la sesión virtual. Nájera, al tomar la palabra, acusó directamente a sus 4 colegas. Es burdo que se reúnan los 4, se repartan presidencia, vicepresidencia, tú vas para acá, yo voy para acá, tú vas para acá, y de las juntas provinciales electorales. No me haga esos gestos. Usted se queja que a usted se le burlan y usted hace gestos que no están de acuerdo para tener una reunión y una conversación cordial. Atamaint, luego de la sesión, rechazó las acusaciones de Nájera y aseguró que las designaciones de presidentes de juntas provinciales electorales se han hecho con el voto de la propia funcionaria denunciante. Ha puesto nombres y ha recomendado perfiles de profesionales y no profesionales para que inscriban, para que sean considerados como miembros de las juntas provinciales electorales, y todas las juntas se han conformado con el voto unánime de los 5 consejeros. Sin embargo, los cuestionamientos a las designaciones surgieron también de una de las organizaciones políticas. El expresidente de Creo, Guido Chiriboga, impugnó el pasado sábado la designación de Apauqui Castro como miembro de la Junta Electoral de Cotopaxi, al ser un hombre cercano al presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. La designación se mantuvo con 3 votos a favor y 2 abstenciones de Elena Nájera y Enrique Pita. Las juntas provinciales electorales tienen, entre otras funciones, calificar candidaturas y el escrutinio de los comicios en sus jurisdicciones. Al momento, los binomios presidenciales que han sido anunciados son los siguientes: Jan Topic y Diana Jacome por los partidos Social Cristiano y Sociedad Patriótica, Daniel Noboa y Verónica Abad, que tienen el apoyo de los movimientos Pueblo, Igualdad, Democracia y el movimiento Mover. También están Fernando Villavicencio y Andrea González del movimiento Construye y Bolívar Armijos con Linda Romero, que poseen el respaldo del movimiento Amigo. El resto de agrupaciones políticas aún no han confirmado quiénes completarán las candidaturas en el binomio presidencial. En otros temas, la Corte Constitucional se pronunció sobre el abuso de las garantías jurisdiccionales y aclaró que los jueces pueden ser juzgados por prevaricato si abusan de ese mecanismo. Así, el máximo organismo de justicia intenta evitar los casos que tanta crítica han generado en los últimos meses. Francisco Garcés con el tema. La Corte Constitucional decidió poner fin al abuso en la entrega de recursos jurisdiccionales. Entonces serán enjuiciados penalmente por prevaricato los jueces que liberen delincuentes condenados, los que se pronuncien a favor de procesados con intereses políticos, aquellos que modifiquen sentencias sin justificación y los que usen garantías jurisdiccionales con fines políticos. Así, la Corte Constitucional dejó en claro que no se pueden repetir casos como los que han causado conmoción ciudadana después de polémicos fallos de jueces, como los suscitados en Manglar Alto, en donde se emitió un recurso que permitió la primera liberación del expresidente Jorge Glass, o el de Montecristi, en donde un juez dejó libre a 2 femicidas, o en Quinindé, en donde un fallo liberó a alias Elvi, líder de una banda narcodelictiva. La Corte argumentó en su análisis que este es un fenómeno de abuso y desnaturalización de las garantías jurisdiccionales que ha llevado a que se dicten sentencias y resoluciones abiertamente contrarias a la Constitución y a la ley. ¿Qué implica eso? Que todas las acciones constitucionales que han fallado en contra de norma procesal podrían ser sujetas a investigación. Hasta la fecha, los jueces no podían ser enjuiciados por resoluciones de este tipo y para sancionarlos se debía seguir un proceso disciplinario encabezado por el Consejo de la Judicatura. Entonces, Fiscalía, que es el titular de la acción penal, a mi criterio, podría iniciar tranquilamente las investigaciones en los cuales se presuma que se ha fallado en contra de norma procesal. En los últimos 2 años, una serie de pronunciamientos de jueces permitió la salida en libertad de los líderes de las principales bandas de delincuencia organizada del país y una multitud de casos de personajes, como la libertad anticipada del ex vicepresidente Jorge Glass o la de Daniel Salcedo. Crisis sanitaria en Perú por un brote de dengue. Ya está con nosotros Andrea Báez para informar más detalles de lo que está sucediendo en el vecino país. Andrea. Juan Carlos, Perú enfrenta el peor brote de dengue en su historia, con 191 fallecidos y 130.000 contagiados confirmados. Merlis González explica las razones del incremento de casos con esta enfermedad.
Fumigando calles y casas, así luchan las autoridades sanitarias de Perú contra el peor brote de dengue que han enfrentado. La enfermedad transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti se ha extendido y ahora su epicentro es la ciudad de Piura, donde al menos 30.000 niños se han contagiado. Las fiebres son altísimas, el dolor de huesos horrible, ellos lloraban con el dolor de huesos. No tenía que bañarlos, estarles echándoles pañitos húmedos para poderles bajar. Y no querían ni comer nada. El país reporta 129.000 casos y 191 fallecidos. Y el Ministerio de Salud dice que la mortalidad ha aumentado por una razón. Eso se debe fundamentalmente a la búsqueda tardía de ayuda médica. La gran cantidad de contagios ha llenado las salas de emergencia, complicando aún más la atención de estos pacientes. Perú se ha visto especialmente afectado por el dengue. El país tiene 4 millones de personas sin acceso al agua dentro de sus casas y ellos la almacenan en contenedores que terminan siendo criadero de mosquitos. El humo de los incendios forestales en Canadá se sigue extendiendo por Estados Unidos. Lleva la contaminación del aire a niveles extremadamente peligrosos. Los gobiernos de ambos países emprendieron acciones urgentes ante el fuego, que en algunas regiones continúa fuera de control. Pedro Jiménez nos amplía. Los incendios forestales en Canadá llevan semanas y ocurren de costa a costa, desde Columbia Británica hasta la provincia de Quebec en el este. Y el humo de los que están justamente en esa región es el que afecta también al norte de Estados Unidos. El gobierno estadounidense ha ofrecido ayuda a Canadá por esta ola de incendios, calificados como históricos y devastadores. 600 bomberos han sido enviados por Washington. El primer ministro canadiense dice que adicionalmente la Fuerza Aérea está llevando comida y otras ayudas a personas evacuadas y asistiendo a los bomberos que combaten el fuego desde el aire. Mientras que en Estados Unidos varios estados continúan en emergencia por la contaminación que ha provocado, por ejemplo, que Nueva York llegue a tener la peor calidad de aire en el mundo. La gobernadora de Nueva York decía, estamos recomendando que cancelen todas las actividades deportivas al aire libre, profesionales o no. No necesitan salir a trotar por las calles, ni pasear a sus bebés en los coches. Esta es una situación muy peligrosa. Se han suspendido también otras actividades, incluidos los espectáculos en los teatros de Broadway. Estas imágenes muestran el antes y el después de Nueva York y Nueva Jersey. Y esta otra, como en apenas 15 minutos, la Gran Manzana prácticamente desapareció por efecto del humo, que ha obligado también a suspender parte de las operaciones aéreas en el aeropuerto de La Guardia en Queens. La previsión ahora es que el viento lleve el humo al oeste y al sur, manteniendo a 75 millones de estadounidenses bajo alerta por la contaminación del aire. La reunión entre 2 vocales de la Judicatura y 3 jueces que ahora se investigan un proceso penal por tráfico de influencias revela cómo se maneja la justicia en el país. El audio de la cita fue expuesto por la Fiscalía. Jacqueline Rodas lo muestra. Ya es público el contenido de toda la conversación por la que ahora son procesados por tráfico de influencias 2 vocales del Consejo de la Judicatura y un juez provincial. La reunión se dio el 2 de junio de 2022 en este edificio ubicado a pocos metros de la Corte de Pichincha. Y no solo se habló de beneficiar a la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, en una acción constitucional. El audio dura 1 hora y 11 minutos y revela lo dicho por los vocales Juan José Morillo y Maribel Barreno y 3 jueces que asistieron a la cita. Según expuso la fiscal Diana Salazar, Morillo se refirió al vocal Javier Muñoz como el que consigue votos en el legislativo para una supuesta mayoría correísta. Javier Muñoz está operando. De una les digo, está encargado que él consiga no solo los 10, consiga 15 o más. Ventajosamente, la gente que apoyó a Llori nos está apoyando a nosotros. Entonces, ellos están firmes. Él está repartiendo cargos como notarías, jueces. Está viendo que va a haber un concurso en la Corte Nacional de Justicia y que obviamente ahí les va a poder dar espacios a la gente. En ese tiempo, el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, estaba suspendido. Morillo habla de lo que el correísmo decía sobre él. Ya le han dicho clarito, no es negociable. Iván Saquicela tiene que irse. Se han enterado que Iván en un pendrive les ha dado a los jueces de Santa Elena para que Glass
Glass regrese a la cárcel. Entiendo que él dice, hay un pacto del gobierno con UNES para que Glass quede en libertad. Entonces, él se encarga de mover el tema para que se caiga ese acuerdo. Además, Juan José Morillo menciona que Saquicela retiró la terna para presidente del Consejo de la Judicatura por pedido de los socialcristianos. Luego, regresan al tema de la conformación del tribunal para favorecer a Yori. Hablan sobre los jueces serios, aquellos con los que se llevan bien y otros a los que van a sondear. Son solo fragmentos cortos de las 21 páginas que registra la transcripción de la grabación. La defensa de los vocales procesados sostiene que la fiscal ha identificado a discreción las voces de los participantes y que aún no existe un peritaje. Hoy se analiza el segundo decreto ley sobre zonas francas. El gobierno le dijo a la Corte Constitucional que este proyecto es urgente y no puede esperar 6 meses para que se lo apruebe en la próxima asamblea. Gremios productivos se oponen. El segundo decreto ley, firmado por el presidente Guillermo Lasso, que promueve la creación de zonas francas y crea incentivos tributarios en zonas fronterizas, se analizó este jueves ante la Corte Constitucional. Desde el gobierno se dijo a los magistrados que el proyecto no puede esperar más. No es posible esperar 6 meses para que sea la próxima Asamblea Nacional que resulte de las elecciones del 20 de agosto para que se apruebe un proyecto económico urgente, ya que de por medio está la atracción de inversiones, la reactivación económica. Estamos también con situaciones como el fenómeno del Niño, que puede ser un evento de fuerza mayor que se avecina, que no va a esperar al nuevo presidente ni a la nueva asamblea, y que este proyecto de decreto ley crea incentivos tributarios también especiales para zonas de frontera. Gremios productivos como la Cámara Nacional de Acuacultura o la Asociación de Exportadores de Cacao se oponen al decreto ley por un artículo que aseguran modifica unilateralmente los contratos de inversión vigentes. Contraviene la primera y más importante regla del juego. No puedes cambiar las reglas del juego, afectando el elemento de la certidumbre o la certeza del derecho a la seguridad jurídica y lesionando, por tanto, este derecho. Recordemos que los contratos de inversión tienen cláusulas de arbitraje internacional. Esto quiere decir que se podría condenar al Estado ecuatoriano por la violación del trato justo y equitativo al no respetar las mismas reglas. La jueza Carla Andrade, proponente de esta causa, elaborará el proyecto de dictamen que se someterá a votación del Pleno, al igual que el primer decreto ley en materia tributaria que está en manos de la magistrada Alejandra Cárdenas y sigue a la espera de resolución. Aunque el Banco de Desarrollo cuenta con recursos para entregar créditos a los gobiernos autónomos descentralizados, solo 2 municipios han requerido financiamiento para la construcción de obras que buscan prevenir los efectos del fenómeno del Niño. Lenin Artieda informa cuáles son. Para financiar proyectos de los gobiernos autónomos descentralizados, el Banco de Desarrollo del Ecuador cuenta con $500 millones. La idea es que esos recursos se destinen a la construcción de obras prioritarias. Priorizando primero lo que es agua potable, lo que es alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, el tema de equipamiento urbano, de vialidad, de regeneración urbana, y algo también muy importante y que es de gran importancia estos momentos, para prevención de riesgos. Sin embargo, pese a las amenazas que el fenómeno de El Niño presenta para el país, los municipios que han solicitado recursos para ello se pueden contar con los dedos de una mano. Solo 2 han presentado proyectos de prevención y mitigación de riesgos, el municipio de Junín y el municipio de Calvas. De los 500 millones disponibles se espera colocar 200 en proyectos de agua potable, alcantarillado y manejo de desechos sólidos. Para prestar el dinero se debe cumplir con algunos requisitos. Les hemos dicho que el gasto corriente sea mucho menor que el gasto de inversión. Además, el Banco de Desarrollo busca que los recursos se destinen a proyectos que sean sustentables, es decir, que los municipios o prefecturas no tengan luego que cobrar a los ciudadanos tasas o contribuciones especiales por esas obras, que no se afecte el bolsillo de la gente. El presidente del Consejo de Participación anunció que iniciará acciones legales para evitar que esa institución sea desalojada del edificio que ocupa. Es la reacción al decreto ejecutivo con el que se ordena restituir ese inmueble al Banco Central. Francisco Garcés sigue el tema. El Consejo de Participación Ciudadana está a punto de tener que buscar otra sede para trabajar.
es que el presidente de la República firmó un decreto que obliga a devolver el edificio que ocupa el Consejo al Banco Central, que es su propietario. Y por su lado, esa entidad notificó al Consejo la necesidad de modificar el contrato con el que le cedió el edificio. Las acciones son vistas por el Consejo como un acto de persecución del presidente Guillermo Lasso. Dibuja un cuadro de horror en el que sin ningún escrúpulo y en un acto que solo revela desesperación, inicia un ataque en contra del Consejo de Participación. Ahora el Consejo tiene dos opciones: buscar un nuevo edificio para las más de 200 personas que laboran en la entidad o entrar en una batalla legal para evitar el desalojo. Demandar al Banco Central por incumplimiento contractual. Entonces, estamos estudiando demandas civiles para el cumplimiento del contrato. Si tenemos que trabajar en un parque, vamos a trabajar en un parque. De eso ya se encarga el departamento legal, que prepara la defensa, mientras su presidente pidió a Lasso que revea su decisión y eche abajo el decreto. Habitantes de Santa Isabel en Azuay, junto con transportistas, reparan un tramo de la vía Cuenca-Girón Pasaje que está destruida. Lo hacen con sus propios recursos, como informa Diego Cuenca. Pareciera que una institución del Estado está reparando la carretera, pero la realidad es que son maquinarias pagadas por los habitantes del cantón Santa Isabel, en la provincia de Azuay, para reconstruir el tramo del kilómetro 66 de la vía Cuenca-Girón Pasaje. Tuvieron que usar sus recursos porque ninguna autoridad intervino desde hace 4 años, cuando se formó un pequeño socavón, que ahora es un enorme hueco de al menos 15 metros de profundidad. El sector de transporte pesado y liviano también se unió para colaborar en los arreglos. Dando una mano, tratando de llenar este socavón para ver si algo paliamos, o a lo mejor luego las autoridades locales se integren para arreglar de una vez lo que está en la vía grande, está prácticamente derrumbándose todo. Los trabajos empezaron el miércoles y esperan culminar durante la tarde de este jueves, debido a la urgencia de reactivar la economía de los 18,000 habitantes del sector, por donde pasa esa carretera que además conecta las provincias de El Oro y Azuay. Ustedes saben que es un atraso para la comunidad. Si no hay vías, no hay turismo, no hay transporte, no se mueve la economía. Los agentes de tránsito colaboran en el sitio para habilitar el paso de vehículos cada 25 minutos, lo que ocasiona largas filas de carros. Desde la gobernación de la Azuay conocen el problema, pero no de la solución definitiva. Nosotros estamos preocupados, pero fundamentalmente es responsabilidad de la dirección provincial o la dirección distrital del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de dar solución. Mientras eso ocurre, la reparación de la carretera en Santa Isabel está por terminar, solo por la gestión de sus propios habitantes. Diario El Comercio adeuda más de $246,000 al Instituto de Seguridad Social por pago de aportaciones de sus empleados, glosas y otros cargos. Las autoridades de trabajo, IES, Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías guardan silencio pese a la prolongada protesta de empleados, ex empleados y hasta jubilados que exigen el pago de las liquidaciones acordadas. Impotencia, angustia y total desprotección es lo que se describe en los rostros de los ex empleados y jubilados del diario El Comercio, que llevan ya 3 años intentando llamar la atención de las autoridades laborales y de la Superintendencia de Compañías por la forma en la que Ángel el Fantasma González y sus accionistas tratan a sus ex empleados. Lo que conlleva esto, temas de dificultades para la colegiatura de los hijos, lo que ya sabemos. La vivienda, la alimentación, salud complicada. Si tendríamos que escribir los casos, no nos cansamos. Periodistas, fotógrafos, editores, redactores, personal de producción, distribución y jubilados llevan 8 meses sin pagos en sus liquidaciones. Acuerdos incumplidos por parte de la empresa que ha sido llevada incluso a juzgados de mediación, pero infructuosamente resultan intocados. El Ministerio del Trabajo debe actuar. Lastimosamente, no lo ha hecho de manera oportuna. Los empleados del comercio se enfrentan además a la imposibilidad de acceder a los servicios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por deudas que ascienden a la fecha a más de $246,000 por planillas en mora, glosas, títulos y más cargos. Y más bien han tenido una postura insensible y hostil con los reclamos de la gente, de los ex empleados, que básicamente lo que estamos pidiendo es que se cumpla con lo que se firmó.
Tampoco hay acción de la Superintendencia de Compañías, pese a que identificó el pasado mes de mayo autopréstamos de Ángel el Fantasma González por $8 millones para pagar la hipoteca que tenía el terreno donde funcionaba la planta central del diario. La venta de ese terreno podría cubrir las deudas con los ex trabajadores. Intentamos un pronunciamiento del representante de los accionistas, pero la estrategia es no contestar. Aplicar nuevas medidas de perfiles de riesgo en los puertos es una de las recomendaciones para combatir al narcotráfico, según expertos en seguridad aduanera. William Young con más de este tema. Bélgica, España y Países Bajos son los principales destinos europeos de la droga que sale desde Ecuador por vía marítima. ¿Cómo hacerle frente a las organizaciones del crimen organizado que operan en ambos continentes? Fue uno de los temas abordados en el Congreso Aduanero de las Américas, desarrollado en Guayaquil. Manuel Suárez, delegado de la Unión Europea, mencionó que para ellos es un tema prioritario y por eso insiste en la necesidad del intercambio de información entre países. Es fundamental la cooperación a nivel internacional y que tengamos todos la misma vara de medir, ¿no? Que un metro sea igual aquí o un kilo sea igual aquí, que sea del otro lado. Si no hay esta, armonización de criterios, de metodologías, es muy difícil. Andrés Rode Ponce, quien preside la Academia Internacional de Derecho Aduanero, recomienda que se establezcan nuevas medidas para monitorear las cargas desde que son transportadas por los tráilers hasta su embarque en los puertos. Procesos que hoy conocemos como gestión de riesgo. Es decir, se establecen criterios y parámetros de riesgo a los cuales la información nos va a dar como resultado acciones concretas de inspección y fiscalización. En los primeros 4 meses de 2023 se decomisaron 25 toneladas de cocaína en los puertos de Guayaquil, Pozorja y Manta, la mayoría en contenedores que iban a Europa. 2 puentes Bailey son instalados para atender las afectaciones en Esmeraldas. El primero en el recinto Vilsa y el segundo en el recinto El Ojal, ambos en Muisne, cantón con 2 socavones debido a las lluvias de los últimos días. Elena Velasco con el informe. Este jueves arribaron desde la provincia de Chimborazo 2 puentes Bailey de 15 metros de longitud al cantón Muisne de Esmeraldas. Uno será instalado en el recinto Vilsa y el otro en el recinto El Ojal, ambos pertenecientes a la parroquia San Gregorio. Estos 2 sectores se vieron afectados por socavones y el colapso de alcantarillas debido a la fuerte lluvia registrada el fin de semana. El director del Ministerio de Transporte y Obras Públicas informó que el puente Bailey soporta hasta 48 toneladas y explicó cuánto tiempo tomará la instalación. Se estima que los trabajos a ejecutarse ya se encuentran finalizados entre sábado y domingo. Inicialmente se iba a instalar un puente Bailey en el sector del Aguacate, parroquia Tonchihue del cantón Atacames, el cual conecta con el cantón Muisne y que también sufrió un socavón que fue rellenado con tierra el pasado martes como solución provisional para el paso de vehículos. Se espera la instalación de la nueva alcantarilla de 1.200 milímetros de diámetro para luego tapar el socavón con material pétreo. Pero estas no son las únicas afectaciones. En la E20 tenemos un contrato ya suscrito, son 31 puntos críticos. En lo que es la E15 tenemos 11 puntos de afectación y en lo que es la E381 tenemos 5 puntos. En total, son 47 tramos que atraviesan los cantones de Quinindé, Esmeraldas, Atacames y Muisne, los que deben ser intervenidos de forma urgente. Las inundaciones en Esmeraldas pasan factura al sector turístico. En Atacames, la reserva de hoteles cayó en 40%, a pesar de ser una época del año con mayor afluencia de turistas. Un reporte de Estefanía Arias. Es el balneario de Atacames, una de las principales zonas turísticas de Esmeraldas. No está llena de agua y lodo como sucede en localidades aledañas, pero aún así las inundaciones están pasando factura a este sector, que en esta época del año se alistaba para recibir a visitantes de la sierra. Los derrumbes, que se van los puentes, entonces el turista no puede venir. También el temor de quedarse atrapados, porque estuvimos el domingo cuando ya los turistas regresaban a sus domicilios, pues algunos quedaron atrapados y tuvieron que regresar de nuevo a las instalaciones para esperar pues que
que baje pues el caudal del agua. Los restaurantes están vacíos y las reservas de los hoteles en esta semana cayeron en un 40%. La mayoría de las personas que facilitan o ayudan al trabajo o prestan su mano de obra tanto en hoteles, en restaurantes, en sillas, en bares. Hay un porcentaje de ellos que están afectados en esta inundación, en este percance que han tenido, pero si no trabajan, si no hay trabajo, si no hay ingresos, entonces ¿cómo salimos de esta situación? Gómez afirma que incluso hay vías alternas para llegar a los balnearios que no están afectados. Tanto por la vía Loa como por la vía de Calacalí, tranquilamente la pueden utilizar, que están habilitadas para que puedan llegar a Quinindé Esmeraldas y Esmeraldas Atacames, que está tranquilo. Este sector espera que la actividad turística se reactive en los próximos días para poder recuperarse de las pérdidas económicas que han dejado las fuertes lluvias. Kilauea, ubicado en Hawái, que entró nuevamente en erupción. Sin embargo, Juan Carlos, la fuerte actividad ha obligado a aplicar una alerta roja para la aviación civil. Iliana Suárez con esta noticia. Durante el inicio de la erupción, el volcán Kilauea disparó lava a unos 60 metros de altura. Este enorme estallido ocurrió la madrugada de este miércoles en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, hogar de dos de los volcanes más activos del mundo, el Kilauea y el Mauna Loa. Se espera que esta erupción atraiga a miles de visitantes al sitio, quienes deberán permanecer en los senderos y miradores marcados, pues los altos niveles de gas volcánico son muy peligrosos. Se liberan continuamente durante las erupciones y pueden viajar hacia donde están las personas, según la dirección del viento. El Instituto Geológico de Estados Unidos activó una alerta roja para la aviación civil por las posibles repercusiones de este fenómeno. Por ahora no hay peligro para las poblaciones cercanas. En 2018, el Kilauea protagonizó una fuerte erupción que arrasó con más de 700 casas y forzó el desplazamiento de 10.000 personas.